En el verano de 1860, un ejército de 17.000 soldados británicos y 6.000 franceses marchó hacia Pekín. Cuando llegaron al antiguo Palacio de Verano, el Yuanmingyuan, se encontraron con algo que los dejó sin aliento. Un complejo de 200 jardines, pabellones de mármol, templos con techos de oro, lagos artificiales con puentes de jade, bibliotecas con manuscritos milenarios, salas repletas de porcelanas, sedas, joyas y obras de arte acumuladas durante siglos por los emperadores de China. Era, según los que lo vieron, el lugar más hermoso jamás construido por manos humanas. Durante 2 días, los soldados saquearon todo lo que pudieron cargar: relojes suizos, trajes ceremoniales, esculturas de bronce, rollos de seda bordada. Lo que no podían llevarse, lo destruían. El 18 de octubre, Lord Elgin, el comandante británico, ordenó prender fuego al palacio. Las llamas ardieron durante 3 días. El humo era tan denso que oscureció el cielo de Pekín. Cuando todo terminó, del lugar más magnífico de Asia no quedaban más que ruinas ennegrecidas. Y todo había empezado, décadas antes, por una droga. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder casi un siglo. En la década de 1780, el Imperio Británico tenía un problema de balanza comercial con China. Los británicos estaban obsesionados con 3 productos chinos: té, porcelana y seda. El té se había convertido en la bebida nacional de Inglaterra, un hábito que movía millones de libras esterlinas al año. La porcelana china era el lujo supremo de las casas europeas, y la seda bestia a la aristocracia del continente. Pero China no quería nada a cambio. El emperador Qianlong de la dinastía Qing consideraba que su imperio lo tenía todo. Cuando el rey Jorge III envió una embajada comercial en 1793 liderada por Lord Macartney, el emperador respondió con una carta que se haría famosa: "No tenemos la menor necesidad de las manufacturas de vuestro país". China era autosuficiente, que se consideraba el centro del mundo, el imperio del medio, y no necesitaba nada del exterior. Toda la plata británica fluía hacia China sin retorno. Era una hemorragia económica que amenazaba la estabilidad financiera del imperio más poderoso de Occidente. La solución que encontraron los británicos fue tan ingeniosa como criminal. En la India, colonia británica, se cultivaba opio en enormes cantidades, especialmente en Bengala y Bihar. La Compañía Británica de las Indias Orientales controlaba el monopolio del opio indio. Decidieron venderlo en China, no directamente, sino a través de intermediarios privados que lo introducían de contrabando por las costas del sur de China, especialmente por Cantón, el único puerto donde se permitía el comercio con extranjeros. El opio era una droga devastadora. Creaba una adicción feroz. Los fumadores de opio caían en un estado de letargo placentero del que ya no podían escapar. Al principio fue un vicio de las clases altas, mandarines y comerciantes ricos, pero en pocas décadas se extendió a todas las capas de la sociedad: campesinos, soldados, funcionarios, incluso eunucos del Palacio Imperial. Para 1835 se calcula que entre 4 y 12 millones de chinos eran adictos al opio. La plata que antes fluía de Inglaterra a China, ahora fluía de China a Inglaterra. Los británicos habían invertido la balanza comercial, envenenando a una nación entera. El gobierno Qing intentó prohibir el opio varias veces, pero la corrupción hacía imposible aplicar las leyes. Los funcionarios locales de Cantón cobraban sobornos de los contrabandistas. Los soldados encargados de interceptar los cargamentos se llevaban su parte. Las redes de distribución estaban tan arraigadas que el opio llegaba hasta las provincias más remotas del interior. En 1838, el emperador Dao Guang, alarmado por el colapso moral y económico de su nación, tomó una decisión drástica. Nombró a un funcionario incorruptible y fanático llamado Lin Sexu como comisionado imperial con plenos poderes para detener el tráfico de opio en Cantón. Lin Sexu era un hombre de principios férreos, un confucianista convencido que veía el opio como un veneno que destruía las fibras de la civilización china. Llegó a Cantón en marzo de 1839 con una misión clara: acabar con el opio cueste lo que cueste. Y lo hizo con una determinación que asombró a propios y extraños. Lo primero que hizo Lin Sexu fue escribir una carta extraordinaria a la reina Victoria de Inglaterra. Una carta que es uno de los documentos más fascinantes de la historia diplomática. En ella, Lin apelaba a la moral.
Hemos oído que en vuestro país está prohibido fumar opio. Eso demuestra que sabéis perfectamente lo dañino que es. Entonces, ¿por qué permitir que se venda algo tan venenoso a otro país? Si no queréis que vuestro propio pueblo lo consuma, ¿por qué envenenáis al nuestro? No hay registro de que Victoria recibiera o leyera la carta, pero Lin no esperó respuesta. Ordeno el arresto de 1.600 fumaderos de opio en Cantón. Obligo a los comerciantes chinos a entregar sus existencias bajo pena de muerte, y luego fue por los extranjeros. Rodeó las fábricas comerciales europeas en Cantón, las llamadas 13 factorias, y dio un ultimátum a los comerciantes británicos. Entreguen todo su opio o no saldrán de aquí. Confinó a 300 extranjeros durante 6 semanas hasta que el superintendente comercial británico, el capitán Charles Elliot, ordenó la entrega. Lo que sucedió después fue un espectáculo que Lin Sexu diseñó deliberadamente como una declaración pública de soberanía. 20.800 cajas de opio fueron entregadas. Cada caja contenía unos 60 kilogramos de opio en bruto. En total, más de 1.200 toneladas de droga. Lin ordenó destruirlo todo en público. Se excavaron 3 enormes fosas cerca de la playa de Humen, a las afueras de Cantón. El opio se mezcló con sal y cal viva y se dejó descomponer durante 22 días. Luego se abrió un canal y la mezcla se vertió al mar. La destrucción duró del 3 de junio al 25 de junio de 1839. Lin invitó a observadores extranjeros para que fueran testigos. Fue una ceremonia, un ritual de purificación nacional. Para los chinos, fue un acto de dignidad y justicia. Para los británicos resguardados en Macao, fue una declaración de guerra contra la propiedad británica. El opio destruido tenía un valor de 2 millones de libras esterlinas de la época, y los comerciantes exigieron venganza. En Londres, el debate sobre la guerra fue feroz. Había quienes consideraban inmoral ir a la guerra para proteger el tráfico de drogas. El joven William Gladstone, futuro primer ministro, declaró en el Parlamento que una guerra más injusta en su origen, una guerra más calculada para cubrir a este país de permanente deshonra. No he leído en la historia, pero los intereses comerciales pesaron más que la moral. Los fabricantes de Manchester necesitaban el mercado chino para sus textiles. Los banqueros de la City financiaban el comercio del opio, y la corona necesitaba los impuestos que generaba. El Parlamento aprobó la guerra por una mayoría estrecha de 9 votos, 271 contra 262. 9 votos que cambiarían la historia de 1.400 millones de personas. Se reunió una flota de 16 buques de guerra, 4 vapores artillados y 27 transportes con 4.000 soldados. En junio de 1840, la primera flota de guerra británica llegó a las costas de China. Había comenzado la Primera Guerra del Opio. La superioridad militar británica fue tan abrumadora que no se puede llamar guerra en ningún sentido convencional. Fue una masacre tecnológica. Los barcos de guerra británicos eran buques a vapor blindados con canones de largo alcance. Los barcos chinos eran juncos de madera con canones de bronce del siglo XVII que a menudo explotaban al disparar. El buque británico Nemesis, un vapor de hierro con cohetes con greve, destruía flotas chinas enteras como si fueran juguetes. En tierra, los soldados británicos llevaban fusiles de percusión de avancarga y artillería moderna. Los soldados chinos luchaban con espadas, lanzas, arcos y mosquetes de mecha que tardaban 1 minuto en recargarse. En la batalla de Chuenpi, 360 soldados británicos derrotaron a 3.000 chinos sin sufrir una sola baja. En la toma de Chusan, la guarnición china fue aniquilada en 9 minutos. Los chinos luchaban con un valor extraordinario, pero la brecha tecnológica era insalvable. Era como si 2 civilizaciones que vivieran en siglos diferentes se enfrentaran en el campo de batalla. La flota británica navegó hacia el norte, tomando puerto tras puerto a lo largo de la costa china. Chusan, Ningbo, Amoy, Shanghai. Cada ciudad que caía era saqueada y sometida. La estrategia británica era simple: avanzar hacia Pekín y amenazar la capital hasta que el emperador cediera. Lin Sexu fue destituido y exiliado a la frontera noroeste como chivo expiatorio. El emperador Dao Guang, aterrorizado por la imparable máquina de guerra británica, envió negociadores, pero cada oferta china era rechazada por insuficiente. Los británicos no solo querían compensación por el opio destruido, querían puertos abiertos, querían derechos comerciales sin restricciones,
Querían la humillación total. En agosto de 1842, con los canones británicos apuntando a Nankín, la antigua capital, el emperador capituló. El 29 de agosto de ese año, a bordo del HMS Cornwallis, se firmó el documento que los chinos llamarían el primero de los tratados desiguales, el Tratado de Nankín. El Tratado de Nankín fue una herida que China no ha olvidado jamás. Los términos eran devastadores. China debía pagar una indemnización de 21 millones de dólares de plata, una cifra astronómica. Debía abrir 5 puertos al comercio británico: Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Debía ceder la isla de Hong Kong a perpetuidad a la corona británica, una isla rocosa y casi deshabitada que se convertiría en una de las ciudades más ricas del mundo. Los comerciantes británicos obtendrían el derecho de extraterritorialidad, lo que significaba que ningún británico podía ser juzgado por tribunales chinos sin importar lo que hiciera en suelo chino. Y lo más significativo, el tratado no mencionaba el opio ni una sola vez. No hubo disculpa, no hubo reconocimiento de que el tráfico de drogas era la causa de la guerra. El opio siguió fluyendo. De hecho, después del tratado, el comercio de opio se multiplicó. China había perdido una guerra, su soberanía, un pedazo de su territorio y millones de dólares. Y la droga que causó todo seguía destruyendo a millones de sus ciudadanos. El Tratado de Nankín abrió la puerta a una avalancha de exigencias extranjeras. Si Gran Bretaña obtenía concesiones, las demás potencias querían lo mismo o más. Estados Unidos firmó el Tratado de Wangsha en 1844. Francia firmó el Tratado de Whampoa ese mismo año. Cada potencia obtuvo los mismos privilegios que los británicos, más algunos extras. Se llamó la cláusula de nación más favorecida. Cualquier concesión dada a un país se extendía automáticamente a todos los demás. China se estaba desmembrando sin que nadie se lo impidiera. Los puertos abiertos se llenaron de comerciantes, misioneros y aventureros extranjeros que operaban con total impunidad. Se crearon concesiones extranjeras dentro de ciudades chinas, barrios enteros donde la ley china no se aplicaba y donde los extranjeros vivían como amos coloniales. Shanghái se convirtió en el símbolo de esta humillación. Una ciudad china donde los parques públicos exhibían carteles que supuestamente rezaban prohibida la entrada a perros y chinos. La leyenda quizás sea exagerada, pero el sentimiento era real. Mientras China se desangraba hacia afuera, también se desgarraba por dentro. Las consecuencias de la derrota, la adicción al opio, las indemnizaciones aplastantes y la humillación nacional crearon una crisis existencial. En 1850 estalló la rebelión Taiping, la guerra civil más sangrienta de la historia humana. Un maestro de escuela llamado Hong Xiuquan, influenciado por folletos misioneros cristianos, se proclamó hermano menor de Jesucristo y líder de un reino celestial de la gran paz. Reunió un ejército de millones de campesinos desesperados y conquistó gran parte del sur de China, estableciendo su capital en Nankín. La rebelión duró 14 años y causó entre 20 y 30 millones de muertos, más que toda la Primera Guerra Mundial. El gobierno Qing, debilitado por las guerras del opio, apenas podía combatir a los Taiping y a los extranjeros al mismo tiempo. China se hundía en un abismo del que parecía no tener fondo. Y fue precisamente en ese momento de máxima debilidad cuando los británicos decidieron atacar de nuevo. El pretexto para la Segunda Guerra del Opio fue tan cínico como absurdo. En octubre de 1856, las autoridades chinas abordaron un barco llamado Arrow en el puerto de Cantón. El Arrow había sido un barco pirata chino que se había registrado como buque británico en Hong Kong, aunque su registro ya había expirado. Los chinos arrestaron a los 12 tripulantes chinos por sospecha de piratería y contrabando. El cónsul británico Harry Parkes exigió una disculpa oficial y la liberación inmediata de la tripulación, alegando que se había insultado la bandera británica. El gobernador de Cantón, Ye Ming-chen, liberó a los tripulantes, pero se negó a dar una disculpa formal. Eso fue suficiente. Gran Bretaña tenía el pretexto que buscaba. Esta vez, Francia se unió a la guerra usando su propio pretexto, la ejecución de un misionero francés en la provincia de Guangxi. 2 imperios contra 1. La Segunda Guerra del Opio había comenzado, y sería aún más devastadora que la primera. La Segunda Guerra del Opio fue una guerra interrumpida por la diplomacia y reanudada por la violencia, un ciclo de negociaciones rotas y batallas aplastantes.
En 1857, fuerzas anglo-francesas bombardearon y capturaron Canton. El gobernador Ye Mingchen fue arrestado y deportado a Calcuta, donde moriría en cautiverio. La flota aliada navegó hacia el norte y llegó a los fuertes de Taku, que defendían la desembocadura del río Hai, la ruta directa hacia Pekín y la ciudad de Tianjin. Los fuertes cayeron tras un bombardeo feroz. El emperador Xianfeng envió negociadores que firmaron el Tratado de Tianjin en junio de 1858. El tratado abría 10 nuevos puertos, permitía embajadas extranjeras permanentes en Pekín, legalizaba formalmente el comercio de opio, garantizaba libre movimiento a misioneros cristianos por todo el interior de China y obligaba a pagar otra indemnización enorme. Pero cuando los emisarios británicos intentaron ir a Pekín a ratificar el tratado al año siguiente, fueron atacados en los fuertes de Taku. Varios diplomados murieron. La guerra se reanudó con una furia renovada. Lo que siguió fue la campaña militar que abriría esta historia. En 1860, una fuerza expedicionaria de más de 20.000 soldados británicos y franceses desembarcó en el norte de China y marchó hacia Pekín. El 21 de septiembre se libró la batalla de Palikao, donde el ejército chino fue destruido por completo. La caballería mongol del emperador, que había sido invencible durante siglos contra enemigos asiáticos, cargó contra las líneas anglo-francesas como lo habían hecho sus antepasados desde los tiempos de Genghis Khan. Pero esta vez se encontraron con artillería de campana, fusiles de repetición y formaciones disciplinadas de infantería europea. Fue una carnicería. Más de 3.000 jinetes mongoles murieron en minutos. El emperador Xianfeng huyó de Pekín hacia su palacio de verano en Manchuria, abandonando la capital. Dejó a su hermano, el príncipe Gong, a cargo de las negociaciones. Pero antes de que pudieran negociar, los aliados llegaron al Yuanmingyuan, el antiguo palacio de verano, y lo que encontraron cambió el curso de los acontecimientos. El saqueo del antiguo palacio de verano fue uno de los actos de vandalismo cultural más grandes de la historia. El complejo cubría 350 hectáreas. Incluía cientos de palacios, templos, bibliotecas, jardines, lagos, teatros y residencias. Había sido construido y ampliado durante 150 años por los emperadores Kangxi, Yongzheng y Qianlong, los tres grandes soberanos de la era dorada Qing. Contenía tesoros de toda la civilización china, pinturas de la dinastía Song, jades de 3.000 años de antigüedad, porcelanas imperiales, armaduras ceremoniales, instrumentos astronómicos, el mayor archivo de textos clásicos confucianos, budistas y taoístas jamás reunido. Los soldados franceses llegaron primero y saquearon los pabellones más lujosos, llenando carretas con sedas, joyas y obras de arte. Los británicos llegaron después e hicieron lo mismo. Los oficiales se reservaron las mejores piezas. Un capitán francés escribió a su familia que los tesoros eran tan extraordinarios que ni Versalles podía compararse. Mucho de lo saqueado terminó en museos europeos, donde sigue hoy. Pero Lord Elgin no se conformó con el saqueo. Cuando se supo que varios diplomáticos y periodistas británicos capturados semanas antes habían sido torturados y asesinados durante su cautiverio, Elgin decidió que China necesitaba un castigo que nunca olvidara. El 18 de octubre de 1860 ordenó quemar el Yuanmingyuan. 3.500 soldados con antorchas prendieron fuego sistemáticamente a cada pabellón, cada templo, cada biblioteca. Las llamas se veían desde Pekín, a 15 kilómetros. El fuego ardió durante 3 días. El escritor francés Victor Hugo, horrorizado, escribió una carta pública que se convertiría en célebre. Un día, 2 bandidos entraron en el Palacio de Verano. Uno saqueo, el otro incendio. Uno se llamaba Francia, el otro Gran Bretaña. Hugo comparó la destrucción con un acto de puro vandalismo, una vergüenza para toda la civilización europea. Pero su voz fue minoritaria. En Londres y París, la destrucción se celebró como una lección necesaria para una nación obstinada. Las ruinas del Yuanmingyuan se conservan hoy deliberadamente sin restaurar en Pekín, como un monumento a la humillación nacional. Tras la destrucción del palacio, el príncipe Gong no tenía otra opción que aceptar todos los términos que los aliados impusieran. El 24 y 25 de octubre de 1860 se firmaron la Convención de Pekín con Gran Bretaña y Francia,
ratificando y ampliando el Tratado de Tianjin. Los términos eran aún más duros. China cedía la península de Kowloon a Gran Bretaña, expandiendo la colonia de Hong Kong. Las indemnizaciones se duplicaban, el comercio de opio quedaba completamente legalizado. China debía permitir la emigración de trabajadores chinos, los llamados coolies, quienes serían explotados en condiciones de semiesclavitud en plantaciones y minas de todo el mundo, desde Perú hasta California, desde Cuba hasta Australia. Se abrían más puertos. Se garantizaba acceso total a misioneros. La soberanía china quedaba reducida a una ficción. El emperador Xianfeng, devastado por la pérdida del palacio de sus ancestros, murió al año siguiente en el exilio, a los 30 años. China había tocado fondo. Las guerras del opio no fueron un evento aislado. Fueron el primer acto de lo que China llama el siglo de humillación, un periodo de 100 años desde 1840 hasta 1949, en el que el país fue humillado, desmembrado y explotado por potencias extranjeras. Después del opio vinieron más guerras, más tratados desiguales, más concesiones de territorio. La guerra con Japón en 1895 le arrebató Taiwán y Corea. La rebelión de los Boxers en 1900 provocó otra invasión multinacional de Pekín. Los 8 países aliados, incluyendo Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Austria, Hungría e Italia, saquearon la capital por segunda vez e impusieron una indemnización de 450 millones de taeles de plata, el equivalente a varios años de ingresos del gobierno chino. Cada humillación se acumulaba sobre la anterior, creando un trauma colectivo que definiría la identidad de China moderna. La respuesta china a esta cadena de humillaciones fue lenta pero profunda. Primero vino el movimiento de autofortalecimiento de 1860, un intento de modernizar el ejército y la industria sin cambiar el sistema imperial. Fracaso en la guerra contra Japón. Luego vino la reforma de los 100 días de 1898, un intento de reforma radical liderado por el joven emperador Guangxu. Fue aplastado por la emperatriz viuda Cixi después de solo 103 días. Finalmente, en 1911, la revolución de Xinhai derrocó a la dinastía Qing y estableció la República de China. Pero la república fue débil, dividida y pronto desgarrada por señores de la guerra, invasión japonesa y guerra civil. No sería hasta 1949, con la victoria del Partido Comunista de Mao Zedong, que China proclamaría el fin del siglo de humillación. Mao dijo en la plaza de Tiananmen: "El pueblo chino se ha puesto en pie", y todos entendieron contra qué se estaba levantando, contra el legado de las guerras del opio. El opio como problema social no desapareció con las guerras. Al contrario, se multiplicó. Para finales del siglo XIX, China era el mayor consumidor y productor de opio del mundo. Se calcula que en 1906 había entre 13 y 25 millones de adictos, quizá más. Provincias enteras dedicaban sus tierras fértiles al cultivo de amapola en lugar de alimentos. La adicción destruía familias, arruinaba economías locales y alimentaba redes criminales. Fue necesario un esfuerzo monumental para erradicar el opio. El gobierno republicano luchó contra el tráfico durante décadas con resultados mediocres. Solo la revolución comunista, con su control total de la sociedad, logró eliminar el consumo de opio en los años 50 mediante campañas masivas de desintoxicación, propaganda y, hay que decirlo, ejecuciones de traficantes. Para 1953, el opio había desaparecido de China, pero el costo humano de más de un siglo de adicción masiva es incalculable. Generaciones enteras fueron sacrificadas por un comercio que una potencia extranjera impuso a punta de canon. Hong Kong, el trozo de roca que el Tratado de Nankín arrancó de China en 1842, tuvo un destino extraordinario. Los británicos expandieron la colonia con Kowloon en 1860 y los nuevos territorios en 1898, estos últimos en un arriendo de 99 años. Bajo dominio colonial, Hong Kong se transformó de un pueblo pesquero en uno de los centros financieros más poderosos del mundo. Pero para China siempre fue un símbolo de la humillación del opio. Cuando el arriendo de los nuevos territorios se acercó a su fin, las negociaciones entre Margaret Thatcher y Deng Xiaoping fueron tensas. Deng no negó nada. Hong Kong fue robado y será devuelto. El 1 de julio de 1997, a medianoche, la bandera británica fue arriada en Hong Kong por última vez.
La bandera china subió mientras llovía a cántaros. Soldados chinos entraron en la ciudad. Para China, aquel momento no era solo la devolución de un territorio, era el cierre simbólico de una herida de 155 años, el principio del fin del siglo de humillación. Los objetos saqueados del Yuan Mingyuan se han convertido en uno de los temas más polémicos del mundo del arte internacional. Bronces zodiacales, jades imperiales, manuscritos únicos y miles de obras de arte chinas llenan las vitrinas del Museo Británico, el Victoria and Albert, el Louvre y colecciones privadas por todo el mundo occidental. China ha exigido sistemáticamente su devolución. En 2009, 2 cabezas de bronce del zodiaco del Yuan Mingyuan aparecieron en una subasta de Christie's en París. China intentó bloquear la venta judicialmente. Un postor chino ganó la subasta con una oferta de 31 millones de euros y luego se negó a pagar, en lo que describió como un acto patriótico. Las cabezas fueron finalmente devueltas en 2013 por un donante privado, pero son solo 2 de los miles de objetos dispersos. Cada subasta de arte chino en Londres o Nueva York reabre la herida. China no olvida, y cada ruina del Yuan Mingyuan, que los escolares chinos visitan en excursiones obligatorias, es un recordatorio de que el mundo no siempre fue justo con ellos. La historia de las guerras del opio es, en su esencia, la historia de lo que ocurre cuando una civilización con tecnología superior decide que sus intereses económicos justifican la destrucción de otra. Gran Bretaña no fue a la guerra porque China fuera malvada. Fue a la guerra porque China se negó a comprar sus productos y osó destruir su mercancía, aunque esa mercancía fuera una droga que mataba a millones. Es la historia del colonialismo en su forma más descarnada. No se busca conquistar territorios, sino abrir mercados. No se busca gobernar, sino extraer. Y se disfraza todo de civilización, progreso y libre comercio. Pero también es la historia de cómo un imperio milenario, confiado en su superioridad cultural, se negó a ver que el mundo estaba cambiando hasta que fue demasiado tarde. La arrogancia china y la codicia británica chocaron como 2 fuerzas tectónicas y el resultado fue un terremoto que reorganizó el orden mundial. Las guerras del opio no son solo historia china o británica, son la historia de cómo se construyó el mundo moderno, un mundo que todavía vive